de nuestro curso nacional de principios de metodología de investigación en el área de salud. El día de hoy voy a presentar al doctor Daniel Illanes Velarde, quien nos va a presentar el tema de medicina basada en de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene una maestría en salud pública en Bélgica, maestría en educación superior en Holanda, especialidad en medicina tropical y control de enfermedades, y es director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Doctor Illanes, buenas tardes, podemos empezar. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y conectados, y primero verificar si el sonido y la imagen son correctas, ¿eh? ¿Me El pueden sonido sí, confirmar doctor. eso? El sonido sí, el video igual. Ya puede empezar a compartir su pantalla si desea. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, nuevamente buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es para mí siempre un gusto el poder colaborar con ustedes en este tipo de actividades. Y pues también poder compartir en algún momento parte de la experiencia y conocimiento que hay en el área. Medicina basada en la evidencia no es precisamente una novedad actual, ya tiene muy buenos años, casi entre 15 a 20 años de estar existiendo en nuestro medio, y todavía sigue siendo un elemento que en el sector de salud y principalmente en el sector médico da algunas dificultades a la gente. Dificultades que vamos a ir entendiendo en el transcurso de esta presentación, ¿no? Para que ustedes puedan entender mejor qué es la medicina basada en evidencia, a qué se refiere o qué busca, o cómo uno puede establecer mecanismos de aplicación principalmente de la medicina basada en evidencia. Si no hay una aplicación correcta, esto queda en teoría. Eso quiere decir que no nos sirve de nada hablar de medicina basada en evidencia cuando el personal de salud no aprenda las nuevas habilidades que son necesarias para ello. Uno parte de lo siguiente. En la práctica médica, ¿no? Cuando atendemos pacientes, vamos tomando ciertas actitudes que son no razonadas, no racionales, como se dice acá. Y en eso está, por ejemplo, la idealización y la confianza ciega en los profesores y en los colegas más antiguos. Uno supone que el profesor siempre sabe todo y que los colegas más antiguos también saben mejor que nosotros las cosas. El profesor, por ejemplo, un maestro, si no se mantiene actualizado, pues igualito su conocimiento pierde vigencia, igual no es un buen referente. Y los médicos antiguos, hay que ser claros porque mientras más años pasan del egreso de la carrera, el conocimiento también se va perdiendo, ¿no? El otro elemento que no los reconocemos mucho es la ligazón emocional que tenemos con algo que hemos aprendido con mucho esfuerzo. Cuesta desprenderse de lo que hemos aprendido en el grado o en el pregrado, si ustedes quieren, en donde nos han exigido nuestros profesores, nos han obligado a estudiar o nos han presionado tanto que hemos llegado a aprender algo de memoria, y resulta que cuando ya estamos ejerciendo la profesión hay muchas de esas cosas que ya tengo que cambiarlas, que tengo que actualizarlas, y me cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque me ha costado tanto aprenderlo que después no quiero desprenderme de ese conocimiento. Una otra actitud no razonada durante la formación y al principio de la práctica profesional médica es la aplicación de estos rituales clínicos, es decir,
tal como yo he aprendido en el hospital donde he estudiado, igualito tengo que hacer. ¿Sí? Y no hay otra forma de hacerlo. Y cuando egreso de una cierta escuela, inclusive me esfuerzo por hacer lo que mi escuela me ha hecho. Y por lo tanto, estoy forzando, como quien dice, mi actuación profesional a lo que he visto años atrás durante mi formación profesional. Y un otro último elemento que es muy frecuente es que en medicina queramos tomar decisiones sin tomar en cuenta la información y los métodos especialistas que se ocupan de la asistencia médica, quiero decir, piensan que la epidemiología no sirve, que la epidemiología no les ayuda en nada, o que solo es para la gente que no sabe clínica. Y ahí se equivocan de, de cabo a rabo, como decimos vulgarmente, porque todo lo que se ha aprendido durante la formación clínica en los libros o tratados o en las publicaciones científicas que hemos utilizado provienen de estudios que han utilizado metodología de la epidemiología. Si no, no se podía hacer de otra manera. Y por lo tanto, el pensar que la epidemiología no tiene nada que ver con la práctica clínica es uno de los principales errores de nuestra. Cuando tenemos ese tipo de actividad, empezamos a identificar ciertas alternativas que ciertos profesionales o nuestros profesionales empiezan a adquirir durante su práctica profesional médica. Aquí tienen, por ejemplo, 7 ejemplos de lo que en inglés se considera, por ejemplo, la medicina basada en la evidencia, no evidencia, sino eminencia. Ahorita vamos a la medicina basada en la elocuencia, la medicina basada en la providencia, la medicina basada en la desconfianza, la medicina basada en el nerviosismo y la medicina basada en el exceso de confianza. Vamos a ir mostrándoles cómo son estas, ¿no? Ahí tienen la medicina basada en evidencia. Muchos de ustedes ya han identificado al famoso Dr. House, ¿no? Y ese es uno de los íconos, digamos, de la medicina basada en evidencia, ¿no? No hay nada que el Dr. House no pueda hacer. Es un rey para todos, es el patrono de todo el mundo. Entonces, cuanto más veterano, cuanto más viejo es el colega, menos importancia se da a conceder la necesidad de algo tan mundano como la evidencia. ¿Sí? O sea, uno piensa que porque es antiguo es el que más sabe del asunto. Entonces la experiencia vale más que cualquier evidencia. Estos colegas tienen una fe inquebrantable en la experiencia clínica de ciertos colegas, podríamos decir también compañeros de trabajo, y esa experiencia que uno reconoce en otros no ha sido otra cosa que repetir los mismos errores con una creciente confianza en un impresionante número de ellos, ¿no? Y a veces inclusive cuando ustedes ven a un colega con pelo blanco o con una calva ya presente en la cabeza, eso juega un rol del efecto halo, ¿no? Es decir, uno ve a un doctor con cabello blanquito y ya le tiene miedo y dice, no, este es el profesor, ¿no? Entonces, eso es importante entender. Muchos practicamos todavía esa medicina basada en la eminencia y todo lo que dicen estos profesores, estos reyes, lo aceptamos sin ninguna discusión y lo aplicamos y lo repetimos las veces que sea necesario. Existe la medicina basada en la vehemencia, cuando se sustituye la evidencia por el volumen de la voz, el alzar la voz, ¿no? Esta es una técnica eficaz para dar en la frente a tus colegas más tímidos y convencer a tus allegados de tu habilidad. Uno piensa que, este doctor habla tan fuerte, nos grita y todo, ¿quién le va a discutir? Entonces es tan vehemente en sus cosas que
ni siquiera nos ponemos a pensar si lo que dice es coherente, sino como lo dice con tanta vehemencia, con tanta autoridad y con alto nivel de voz, con alto volumen en la voz, que todos aceptamos, ¿no? Nos cuadramos y decimos, Señor, sí, Señor. ¿Sí? Entonces, eso también es una práctica habitual en los hospitales. Cuando ustedes, los hospitalarios, esperemos ya muy pronto, y cuando estén haciendo sus residencias, etcétera, van a ver que esta práctica es muy frecuente, ¿no? Esta gente no quiere discutir aspectos técnicos, no quiere discutir evidencias científicas, no conoce de esas cosas y piensa que gritando es el mejor camino de imponerse. Bueno, muchas personas del sexo femenino ya han debido suspirar con estas dos fotos, pero esta es la medicina basada en la elocuencia, ¿no? O sea, cuando el médico es elegante, simpático, fíjense acá, ¿no? El bronceado permanente, el clavel en la solapa, la corbata de seda, el traje Armani y un lenguaje también elegante, impresionan a cualquiera, ¿no? Y realmente nadie quiere discutir con gente que se muestra así dentro de los hospitales, ¿no? Entonces la elegancia y la elocuencia verbal son poderosos sustitutos de la evidencia. O sea, lo que usted diga, ¿no? Lo que usted diga para nosotros es norma, es ley. Y solo porque uno lo ve elegante, bien trajeado, etc. ¿No? Entonces, ha habido mucho esto con el cliché del médico, ¿no? Porque todos se imaginaban, hace unos 20, 30 años atrás, todos veían la imagen del médico con un traje elegante, con un vehículo propio, último modelo y esas cosas, ¿no? Y además un hablar también elegante y elocuente, ¿no? Entonces, eso también sustituye a la evidencia. Nadie se va a poner a discutir con personas así porque ha quedado impresionado de la pinta, del aspecto, ¿no? De la persona que está presentando así. Lamentablemente, muchos optan por este otro tipo de práctica médica, ¿no? La medicina basada en la providencia, ¿no? Si el personal asistencial no tiene ni idea de lo que hay que hacer, lo mejor es dejar la decisión en manos de Dios, del Altísimo. Entonces, muchos clínicos, desafortunadamente, son incapaces de resistirse a ayudar un poquito a Dios en la toma de decisiones. Entonces, muchos dicen, no, si el paciente se va a curar es porque Dios va a querer. Y si el paciente se nos muere es porque Dios ha querido llevárselo también. Hay que aceptar las decisiones de Dios, ¿no? Entonces, no quiere discutir si el profesional ha tenido o no ha tenido algo que ver con con un mal resultado, un resultado adverso en el paciente o con un fallecimiento del paciente. Entonces, a eso se refiere la medicina basada en la providencia, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, ¿no? No mi aprendizaje, no mi capacidad profesional o competencia. En Bolivia es muy frecuente hablar de la medicina basada en la timidez, porque ya de hecho cuando salen nuestros bachilleres en la generalidad de los escuelas de bachillerato, siempre tienden a volverlos callados y sumisos, ¿no? Y la mayor parte de los bachilleres empiezan a reflejar esa actitud en la universidad, ¿no? Entonces, no son valientes, resulta que son apocados, resulta que se sienten menos, no se defienden, no pelean por sus derechos, no dan su opinión personal, no dicen lo que piensan, por ejemplo, ¿no? Entonces, y muchos en vez de buscar una respuesta, a veces se limitan mirando el problema y no tomando ninguna decisión. Entonces, el médico que se siente así permanece sin hacer nada con un sentimiento de desesperanza. Y por supuesto puede ser mejor que hacer algo, aunque solo sea porque perjudica el orgullo del médico de no hacer nada, ¿no? Entonces, estas expresiones son típicas de ellos, es decir, la timidez, el temor, la falta de asertividad también reemplazan la práctica médica basada en evidencia. En nuestra época, hoy en día, y debido justamente al incremento de las demandas judiciales,
se ve que hay una práctica médica basada en el nerviosismo, el temor a las demandas judiciales por mala praxis. Es un poderoso estímulo para excedernos en las exploraciones que hacemos en los pacientes y los tratamientos que hacemos también. Le pedimos de todos. A veces el médico dice, esto más pídanle estas 5 pruebas, pero ¿por qué, doctor? Por si acaso, por ahí nos va a venir un juicio, después mejor nos cubriremos las espaldas. Y cuando empieza a dar las recetas de tratamiento, empieza a mezclar tratamientos, a descontinuar uno, poner otro tratamiento, pero solo por el nerviosismo de evitar un conflicto judicial. En tanto, en una atmósfera así de miedo a las demandas, de terror a las demandas, la única prueba mala es la que no se pidió. Entonces, esa es la idea y esto encarece mucho la atención de pacientes y resta el carácter racional de la práctica médica, porque ya nos olvidamos de pensar, ya no aplicamos nuestros conocimientos clínicos, ya simplemente queremos ver resultados de pruebas de laboratorio que nos den el diagnóstico. Y ya no hay nuestra sospecha, ya no hay nuestro diagnóstico diferencial, ya eso se pierde de alguna manera por el temor a la demanda judicial por mala praxis. Y también tenemos esta última modalidad de medicina basada en la confianza o el exceso de confianza. Y esta modalidad se la describe en la literatura, pero como modalidad propia del área quirúrgica, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, en el área quirúrgica ocurre mucho esto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay un precepto de Howard que dice la velocidad en la operación debe ser una proeza, no el objetivo de todos los cirujanos. Hay cirujanos que ingresan a un quirófano y cuando uno pregunta cuál es el diagnóstico, dicen, no, nadie sabe qué tiene. Entonces, ¿por qué está en quirófano? No se preocupen, abrimos, y solucionamos. Entonces, un cirujano tiene excesiva confianza, también evita que este profesional, son prácticas que van a ser muy cotidianas para ustedes, las van a ver todo el tiempo. Ahora, la práctica clínica realmente es un ámbito de incertidumbre, es decir, lo que no entienden los abogados que se involucran en procesos de mala praxis es justamente este principio. La práctica médica se desarrolla en un escenario de incertidumbre. ¿Y de dónde nace esa incertidumbre? En que nunca tenemos el conocimiento completo del problema clínico. Normalmente el conocimiento de un problema clínico para el médico es incompleto. Y les digo por qué. Porque primero, el paciente no nos dice todo. Por más que hagamos una buena anamnesis, por más que insistamos con el paciente para sacarle datos, por ejemplo, que consideramos importantes, si esa información para el paciente es muy íntima, muy vergonzosa de decirlo, no lo va a decir. Y por lo tanto nos va a dar la información que él considera el mínimo necesario, ¿no? Entonces, como tenemos una información incompleta proporcionada por el enfermo, eso disminuye nuestro conocimiento de su problema clínico y sigue manteniéndonos en un escenario de incertidumbre. A veces nosotros cometemos el error de obtener poca información del paciente, ¿no? Hay gente que ya no quiere hacer anamnesis, lo considera una pérdida de tiempo y pues es realmente un desperdicio de todo lo que se ha aprendido en el pregrado, ¿no? Porque cuando hacemos semiología, por ejemplo, y aprendemos a hacer la historia clínica, aprendemos una historia clínica exhaustiva que puede tomar hasta 2 horas el terminarla, pero la aprendemos porque es nuestro entrenamiento inicial. Posteriormente, ya en la práctica clínica, las historias clínicas se resumen a un modelo SOAP, por ejemplo, ¿no? El modelo SOAP dice qué es lo subjetivo del paciente, qué me dice el paciente. Lo que me dice el paciente es lo subjetivo. La letra O,
de SOAP, es lo objetivo, qué veo en el paciente, qué signos y síntomas estoy viendo en ese paciente. La A es el análisis de esa información, tanto lo subjetivo como objetivo lo analizo, lo interpreto y llego a una conclusión. Y la letra P es del plan de tratamiento, ¿no? Entonces, ya mi historia clínica se orienta más hacia un problema concreto del paciente, ya no necesito hacer una historia clínica semiológica, digamos, muy excesivamente detallada, y eso hace que a veces el médico obtenga información incompleta del paciente. O a veces la información está erróneamente recolectada o registrada, y eso ya no es culpa tal vez ni del paciente ni del médico, pero sigue mostrándonos de que nuestro conocimiento del caso clínico, del problema clínico, es incompleto. A veces pido exámenes de laboratorio gabinete o situaciones de signos y síntomas del paciente, yo interpreto de forma errónea y por lo tanto me puedo estar equivocando. También puedo tener fallas en la observación. Por lo tanto, el médico no puede sentirse nunca en un ámbito de alta certeza o de absoluta certeza. Más bien, la incertidumbre siempre rodea, como ven acá en este dibujo, al médico. Y no es para desesperarlo, sino que hay que reconocer que eso es difícil de modificar en la realidad. Nunca un paciente nos va a decir toda la verdad o se va a olvidar detalles de su enfermedad y no las va a decir. O tal vez nosotros ni le preguntemos alguna cosa que podía ser importante o tengamos errores en la recolección, en la interpretación o en la observación. Entonces, los clínicos necesitamos muchas veces información para tomar decisiones, pero la mayoría de nuestras necesidades no son cubiertas. Por ejemplo, los textos de medicina que se utilizan en la actualidad y que nos llegan, digamos, fotocopias, etcétera, no están al día. Quizá hoy este problema no es tan agudo como hace 30 años atrás, o 25, 30 años atrás, en donde los libros tratados de medicina interna, de semiología, de farmacología, etcétera, de fisiopatología, siempre llegaban después de muchos años, de casi 10 años, de haberse publicado en los países del primer mundo. Entonces siempre teníamos un retraso de 10 años en la información que nos llegaba, porque además la traducción también del inglés u otros idiomas al español también demoraba mucho tiempo antes de que lo dispongamos acá. Las revistas científicas eran inaccesibles hace mucho tiempo atrás. Hoy, si bien ahora son muy accesibles con el Internet, pues también están desorganizadas, también no nos ayudan mucho, digamos, en la necesidad de información que tenemos. Como resultado, tanto nuestros conocimientos como la práctica clínica se deterioran. Y algo que ha demostrado David Sackett, que es uno de los pioneros de la medicina basada en evidencia, un médico internista y epidemiólogo canadiense. Entonces, él ha mostrado, ha hecho famoso este diagrama de dispersión, en donde él decía, si cruzamos el número de el conocimiento actualizado, del mejor tratamiento disponible actualizado, y si eso lo cruzamos con los años que han pasado después de la grabación, fíjense, el gráfico de dispersión nos da una tendencia descendente en la que lo único que podemos entender nosotros de este gráfico es que mientras más años pasan desde mi egreso de la Facultad de Medicina o de la residencia médica, mis conocimientos actualizados sobre el mejor tratamiento van disminuyendo también. Entonces es una constatación que nadie la puede discutir. Es una evidencia también que David Sackett ha mostrado para hacernos entender de que lo que hemos aprendido hace muchos años ya ha perdido vigencia. Y en estos muchos años que han pasado no nos hemos actualizado. Por lo tanto, ha disminuido nuestro conocimiento del último tratamiento disponible. Entonces,
nace la medicina basada en evidencia como una nueva propuesta, ¿no? Ahí está, la medicina toma en cuenta la experiencia del médico, sí, no se olvida de ello, del conocimiento fisiopatológico que hemos aprendido en la formación médica, pero también toma en cuenta la evidencia científica actualizada y esto se aplica en el paciente, ¿no? Entonces, es una idea, digamos, de la nueva propuesta, es decir, hay un nuevo paradigma en el que la experiencia clínica, instinto clínico se respeta, en el que el estudio y la comprensión de la fisiopatología de la enfermedad se respeta, pero se suma a esto las reglas de evidencia para una correcta interpretación de la información clínica médica. Y además, resulta que esta nueva propuesta de la medicina basada en evidencia requiere que el personal de salud adquiera o desarrolle nuevas habilidades o competencias. Por ejemplo, en búsqueda eficiente de literatura, es decir, búsqueda de información científica. Hoy en día, en los medios electrónicos, antiguamente eran en las bibliotecas reales, ¿no? O sea, con libros, y había que sacar el libro, ojearlo y buscar información, y si no estaba ahí, pues sacar otro libro, etcétera. Hoy en día, con la tecnología que ustedes disponen, tienen mucho acceso a información, pero eso ha hecho de que el acceso a tanta información haga que ustedes se conviertan en buscadores ineficientes de la información científica médica. ¿Por qué? Porque ustedes pierden mucho tiempo buscando en el Internet porque no saben buscar, porque no aprendieron a hacer búsquedas sistemáticas, porque no aprendieron a hacer estrategias de búsqueda, la utilización de ciertos filtros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa es encontrar literatura buena para leerla, ¿ya? O sea, yo he encontrado literatura excelente para este caso clínico, para esta enfermedad, pero otra cosa es aplicar reglas de evaluación de esa evidencia encontrada. Puede ser que la evidencia que ustedes han encontrado no sea correcta, no sea cierta, no deba tomarse en cuenta. Y por lo tanto, si yo no aprendo a evaluar esa literatura científica, esas publicaciones científicas, esos artículos científicos, entonces tampoco me voy a dar cuenta si lo que he encontrado y estoy leyendo realmente es cierto, es útil y debo aplicarlo. Entonces, esos dos elementos, por eso incorporar nuevas reglas de evidencia para la interpretación de la literatura médica científica es algo que también deben aprender a generar, a desarrollar como habilidad, como competencia individual. Entonces, ahí tenemos, fíjense, en el Internet, estamos muy ligados al Internet nosotros en esta época, tenemos mucho acceso en los buscadores, el más famoso, el Google. Fíjense la cantidad de cosas que podemos encontrar en el, investigaciones especializadas, relevancia, documentos, datos, fuentes, publicaciones, bibliografía, todo eso hoy en día es totalmente accesible para ustedes. Entonces, ¿qué es la medicina basada en el proceso de búsqueda sistemática de información médica, búsqueda planificada, ordenada, ¿sí? Prevista? Y una vez que hemos encontrado algo de información, las fuentes de información que hayamos encontrado, tenemos que aplicar la apreciación crítica, el análisis crítico de esa información y utilizar esas investigaciones para extraer de esa evidencia lo mejor como
como paciente que estamos atendiendo. Entonces, cuando hago buenas búsquedas, cuando hago apreciación crítica de la literatura médica y cuando utilizo esa evidencia en la atención de pacientes. Eso es propósito fundamental de la medicina basada en evidencia. Bien, a manera de historia un poquito, la medicina basada en evidencia se apoya mucho en los ensayos clínicos controlados. Ya vamos a entender por qué. ¿Sí? Y esta medicina basada en evidencia, uno de los primeros artículos que se conocen de un ensayo clínico es el de J. A. Lind en 1747, en el que él estudió a los marineros que surcaban los mares haciendo viajes transatlánticos o transoceánicos y pasaban meses en el barco, un poco consumos cítricos, no consumían térmicas típicas del escorbuto. Como disciplina de medicina basada en evidencia en la Universidad de McMaster en Canadá, en la enseñanza y en la práctica médica. David Sackett, uno de los médicos internistas, toma de decisiones sobre el cuidado del paciente individual. Evidence en inglés, esto de medicina basada en evidencia, evidence significa prueba o vicio de algo. Entonces, nosotros que entender que la medicina basada en evidencia, otro concepto que ha puesto David Sackett, que es la utilización concienzuda, juiciosa y explícita de las pruebas las pruebas que encontramos en el cuidado de nuestros pacientes. ¿Ya? Generalmente, esta estrategia a preguntas o dudas de nuestros pacientes. ¿No? Entonces, a veces estamos en consultorio en el hospital. ¿Por qué será? O doctor, ¿qué cosa tiene que tomar? ¿Qué cosa tengo que darle? ¿O cómo puedo saber si él está o él está enfermo? Pues no son preguntas que nos hacen los pacientes y que muchas veces nosotros, a veces por salir del problema, les respondemos con alguna respuesta muy breve o corta, o empezamos a utilizar tienda, o al final le decimos, mire, no tengo tiempo y lo vemos después. Pero al verdadero médico, esas preguntitas, esas dudas, o lo que está viendo en un manejo clínico de un paciente, y estoy manejando este paciente internado, presenta esto y no le entiendo, no encuentro la causa, esa es otra motivación de medicina basada en evidencia. Es decir, ¿de dónde nace el estímulo principal de la práctica de la medicina basada en evidencia? Del paciente que estamos tratando, del paciente que estamos viendo, del paciente que estamos evaluando y manejando. De ahí nace la necesidad de información. A veces porque el mismo paciente me pregunta, a veces porque los familiares preguntan, o a veces porque hay cosas que yo no entiendo, yo no comprendo muy bien y tengo que buscar información. Entonces, ahí tienen ustedes que la primera cosa es definir bien esas preguntas clínicas para responder a problemas clínicos específicos. ¿No? Segundo, buscar la información sistemática y la información relevante
que conteste estas preguntas, apreciar críticamente esa evidencia para saber si es adecuada o no, es pertinente, está bien, y aplicar en un paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la práctica de la medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, sería como tener 4 pasos, ¿no? Primero, formular de manera precisa una pregunta a partir del problema clínico del paciente. Segundo, localizar las pruebas o evidencias disponibles en la literatura. Tercero, una vez que las hemos localizado, evaluar críticamente esa literatura, esas pruebas. Y cuarto, aplicar las conclusiones en la práctica clínica con mi paciente. Claro. ¿Por qué se debe aplicar medicina basada en evidencia hoy en día? Porque todo el tiempo se generan evidencias en estudios clínicos, investigaciones clínicas aleatorizadas, si ustedes quieren, o ensayos clínicos aleatorizados también se tiene ese nombre en la literatura, que al ser estas evidencias conocidas y comprendidas por el personal de salud, pueden producir cambios en el cuidado de nuestros pacientes. ¿Qué significa eso? Que si yo me actualizo, si yo voy a un congreso, si yo estoy adscrito a una revista médica o tengo acceso por internet, etcétera, y encuentro algo nuevo y lo leo y sé que lo que estoy leyendo es coherente, es pertinente, está bien hecho, entonces raro sería que yo no aplique ese nuevo conocimiento con mis pacientes. La OMS decía en los años 90, decía, el médico que no se actualiza, el médico que no se preocupa por renovar sus conocimientos, indirectamente está impidiendo que los pacientes que atiende, sus pacientes que están atendiendo ese médico que no se actualiza, no se beneficien del conocimiento científico actual. Y eso la OMS lo catalogaba como una actitud no ética del médico. Es decir, no es ético que un médico no se actualice, porque ¿qué culpa tiene el paciente que está llegando a su consultorio o a su hospital y que ese médico, como nunca se ha actualizado, lo siga manejando con conocimientos antiguos? Y no le beneficia a ese paciente del conocimiento científico actualizado. Dos, ¿por qué aplicamos medicina basada en evidencia? Porque, como hemos dicho hace ratito, frecuentemente en la atención clínica necesitamos consultar información relacionada con los problemas de nuestros pacientes, ya sea porque nos preguntan o ya sea porque nosotros no entendemos algo. Tres, porque nuestros conocimientos clínicos y nuestro desempeño profesional se deterioran con el tiempo. Y por lo tanto, la medicina basada en evidencia me ayuda a actualizarme, me ayuda a encontrar evidencia, a seleccionar la mejor evidencia y leer y entender esa evidencia y aplicarla con mis pacientes nuevos. También los programas de formación médica tradicionales no mejoran la práctica clínica del profesional médico. Por eso es que esta formación necesita de este elemento que promueva eso en el profesional, ¿sí? Que mejore su práctica clínica, que tenga una práctica clínica más actualizada con lo último que hay en el medio científico, etc. Y además, la enseñanza de la medicina basada en evidencia es un enfoque novedoso y útil que para el aprendizaje clínico, además, que ha sido demostrado ya su utilidad en los programas de formación médica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la Facultad de Medicina debiera haber una materia, aunque sea opcional, optativa, que cada estudiante debiera hacer en el transcurso de los 5 años o 6 años que cursa la carrera, sobre medicina basada en evidencia. Porque aprenderlo en una conferencia de 1 hora y pico no es suficiente. Van a ver que en medicina basada en evidencia hay que aprender toda la estrategia.
Tengo que aprender a buscar información y eso es trabajando en la computadora, conociendo las bases de datos, utilizando estrategias de búsqueda, filtros de información, etc. Una vez que encuentro las evidencias, tengo que criticarlas y valorarlas para saber cuál de estas evidencias es la mejor, cuáles son las mejores. Entonces, es otro ejercicio que tengo que aprender a hacer. Entonces, eso es necesario para que ustedes entiendan muy bien a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en medicina tiene mucho que ver el now, el how know, como dicen, el conocimiento, el conocer, el quién, los medios con los que contamos y el do, el hacer, que es la práctica clínica. Y en ese caso, nosotros tenemos que enfocarnos a las cosas que mejoren esto. ¿Qué es lo que evita que ustedes no aprendan o no se acerquen a la medicina basada en evidencia? Uno, el insuficiente uso de la apreciación crítica. No les gusta a ustedes criticar, no les gusta emitir una opinión, calificar algo. Y en cierta forma tienen algo de razón, porque yo cómo voy a criticar un artículo científico si yo no sé cómo se hace esa investigación. Entonces, para criticar hay que saber, ¿no? En la medicina no es como el fútbol. En el fútbol ustedes pueden tener los comentaristas deportivos que quieran y que gusten, ¿no? Porque la mayor parte de los comentaristas deportivos son gente que no, ni siquiera a veces está en una cancha, ni siquiera patea una pelota, pero hacer creer que él lo hubiera hecho mejor que el jugador. En medicina no hay eso. En medicina hay que tener a precisar cómo se hacen los estudios clínicos y epidemiológicos. Y si no lo he aprendido en el pregrado, pues lo aprenderé en algún curso de educación continua como este, como en el que están cursando ahora. Porque esas debilidades de la enseñanza-aprendizaje son fácilmente solucionadas con programas de educación continua, ¿sí? Otra barrera es que la gente se acostumbra a buscar respuestas sencillas y rápidas. Dice, va hasta buscar, hasta en conectarse, hasta pagar internet. No, yo prefiero llamarle a mi amigo, al más antiguo que yo, le pregunto y lo que él me diga, hago. ¿Sí? Entonces, punto. O sea, preferimos eso. También una barrera es que falta evidencia para muchas preguntas clínicas. O sea, lindo sería tener todas las preguntas y dudas clínicas contestadas en un manual de preguntas y respuestas y que ustedes se aprendan de memoria eso. No es así. Nuestra realidad nos muestra que todavía no, no hay evidencias para todo. Y por lo tanto, en muchas cosas tenemos que seguir haciendo lo que nos genere nuevos conocimientos, etc. La otra base es el escepticismo y miedo al cambio de la práctica habitual médica. Mucha gente no quiere cambiar su fácil, se acostumbra a lo liviano y no quiere hacerlo, ¿no? Entonces hay otros elementos más. Hay gente que se opone porque se opone, ¿no? Haremos medicina, no, no hay tiempo, haremos, no, no hay computadora, no, no hay internet, no, no hay esto, no, no hay lo otro, ¿sí? Entonces la gente empieza a hacer eso. O otros dicen, ya, hacemos, pero páguennos, ¿sí? Aumentennos el salario, contrátennos una hora más para que hagamos eso. La otra es la falta de incentivo a la práctica. Residencia, se van a dar cuenta ya desde el internado ustedes, que el residente y el mismo interno tiene muy poco tiempo para estudiar, para buscar información, para formarse, para analizar, para criticar. Incentiva esa práctica en el internado, ni en la residencia, ni en el pregrado, pues nadie va a quedar. Hay mucha falta de motivación de la gente. Muchos objetan la disponibilidad de tiempo porque
no hay tiempo para hacerlo. Bien, entonces las estrategias se basan en esto. Armar preguntas clínicas pertinentes que puedan contestarse, rastrear artículos, fíjense, pueden haber muchos artículos, y decidir cuáles leer, ¿no? Y para es una de las que más utilizamos durante el aprendizaje de la medicina basada en evidencia. La pregunta clínica, ¿cómo se formula? Yo tengo que identificar el paciente, ¿no? El paciente, ya sea grupo de edad, enfermedad o estadio de la enfermedad o comorbilidad. La intervención, ¿qué es lo que quiero hacer? Intervenir o el factor pronóstico, el agente etiológico o la prueba diagnóstica que quiero entender. La comparación se refiere a la alternativa a la intervención en estudio, por ejemplo, a un tratamiento que hacemos ahora. Este factor de riesgo existirá. Esta nueva prueba diagnóstica será mejor que la que hacemos actualmente. O sea, esos elementos. ¿Y cuál es el resultado o outcome? Entonces son las variables clínicamente importantes. ¿Cómo entendemos esto? Fíjense estos consejos, ¿no? Empezar por los propios pacientes, ¿no? Se describe un paciente. Por ejemplo, acá dice, en pacientes, supónganse que yo soy el cardiólogo, ¿no? En pacientes en insuficiencia cardíaca por cardiomiopatía dilatada con ritmo sinusal, estoy describiendo el paciente, la letra P de pico, ¿no? Paciente con insuficiencia cardíaca, con cardiomiopatía dilatada y con ritmo sinusal. La intervención, si añadimos anticoagulantes orales al tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca, ¿comparado con qué? Comparado con el tratamiento habitual sin anticoagulantes, ¿cuál es el resultado que esperas? ¿Descenderá la mortalidad o morbilidad por tromboembolismo? ¿Justifica este menor riesgo el riesgo de complicaciones hemorrágicas? Entonces, aquí, ¿qué está queriendo saber este médico? ¿Qué tal a este paciente le agrego anticoagulantes al tratamiento? Porque he visto que hay mucho tromboembolismo en estos pacientes, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa si agrego? Comparado con que no agregue, haga el tratamiento habitual sin anticoagulantes. Entonces, yo no me voy a poner a experimentar con un paciente o con mi paciente eso, ¿verdad? O en este sí, en el siguiente no. Yo prefiero buscar información que sí ha contestado esta pregunta, que sí ha desarrollado un proceso de investigación clínica, un ensayo clínico aleatorizado que sí ha buscado esta diferencia, y eso sí me va a servir mucho para tomar decisiones. ¿Ok? Si encuentro ese artículo, si encuentro ese ensayo clínico, voy a poder salir de mi duda, ¿no? Voy a poder tomar la decisión de agrego o no agrego el anticoagulante. Entonces, ahí está otro ejemplo, pacientes hipertensos con sospecha de tromboembolismo pulmonar, fíjense. Si le pongo amlodipino, lisinopril más dímero D, comparado solo con diuréticos, ¿cuál será la mortalidad cardiovascular? O con, en el caso del TEP, el dímero D me sirve para el diagnóstico. Son dos preguntas acá, ¿no? Si en hipertensos es como decir acá, uso vasodilatadores o diuréticos. ¿Cuál sería la mortalidad cardiovascular a futuro utilizando diuréticos solamente o vasodilatadores solamente? ¿Verdad? Entonces, esta es una pregunta del área terapéutica, de terapia. Entonces, tengo que buscar ensayos clínicos de terapia que estén buscando este tipo de diferencias. O cuando hago un de diagnóstico, cuando sospecho de tromboembolismo pulmonar, el dímero D será una buena prueba diagnóstica. De buscar estudios sobre el uso. Y si esos estudios me dicen 35%, una especificidad de 90% para el tromboembolismo, es una excelente prueba, pues entonces yo como médico tendré que decir, bueno, voy a pedir dinero, es una buena prueba.
O en este caso de arriba, ¿no? Si me dicen, no, es mejor utilizar amlodipino o lisinopril a, a utilizar solo diuréticos, entonces, pues mis pacientes hipertensos ahora los voy a manejar con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, eso, fíjense, son elementos que nos vuelven a mostrar que yo estoy haciendo una práctica de la medicina basada en evidencia más coherente, ¿sí? O sea, estoy saliendo de dudas, estoy evitando quedarme con esos conflictos de conocimiento y el resultado lo estoy aplicando a mis pacientes, ¿no? Entonces, eso es necesario que ustedes entiendan. Ahora, ¿qué no es la medicina basada en evidencia? No es un recetario de medicina, no es algo restringido a los estudios clínicos aleatorizados y metaanálisis, no es la medicina barata o del recorte de costos, y no es la medicina informática. Muchos creen que a futuro el médico va a prender su computadora, va a anotar lo que ha dicho el paciente y la computadora le va a dar los diagnósticos de su paciente. Se ha intentado hacer ese tipo de softwares, conocemos muchos, pero la mayor parte de esos softwares son de entrenamiento médico, no pueden ser utilizados en la atención de pacientes. ¿Ya? Entonces, no podemos nosotros reemplazar el criterio y la inteligencia del médico con una máquina o con un software. Ojo con eso. Y hay mitos que la medicina basada en evidencia nos ayuda a hacer caer, ¿no? Por ejemplo, la revista de prestigio. No, el Lancet era la revista más top de las top. Hasta el Lancet publica tonterías. ¿Sí? Entonces, no hay revista de prestigio. Autor de prestigio, ya, alguien puede haberle achuntado bien en un artículo, pero no quiere decir que todos sus artículos van a ser una belleza. ¿Ya? Es lo mismo que si hablamos, por ejemplo, en literatura de algún autor, por ejemplo, Paulo Coelho. ¿Ya? Paulo Coelho ha hecho una obra literaria que ha sido bestseller, le han dado un premio y todo por eso, pero también Paulo Coelho ha escrito cositas que tal vez ni siquiera conocen ni han leído, porque no quiere decir que como es un autor de prestigio, todo lo que escribe es bueno. El buen trabajo anterior, ya, otra vez les digo, si un trabajo anterior me ha resultado muy bien, excelente publicación, muy comentada, muy citada, puede ser que ahora esté haciendo una publicación muy light, muy comercial, ¿sí? O que el investigador esté libre de prejuicios, sesgos o intereses. Mentira. Todos los investigadores tienen influencia de prejuicios, sesgos e intereses. Las empresas farmacéuticas hoy en día pagan mucho a los investigadores para que demuestren o traten de demostrar que un medicamento que produce su empresa farmacéutica es el mejor. Y lo otro es que la investigación científica es para una élite, también debe caer ese mito, porque la investigación científica no es difícil de hacer. En nuestro medio podemos generar buena evidencia. ¿Ya? Vamos a aplicar medicina basada en evidencia ¿cuándo? Cuando queramos hacer actualización para mantener nuestra vigencia como médicos, para beneficiar a nuestro paciente con una mejor calidad de atención. Cuando en el hospital digan, haremos un protocolo de atención, ok, pero que sea basado en evidencia. Muy bien, entonces vamos a hacer procesos participativos en cada institución aplicando NBE. Vamos a hacer medidas de atención actuales, efectivas y menos costosas. Y vamos a actualizar protocolos. Muchos se quejan de que el Ministerio de Salud cada 10, 15 o 20 años recién cambia un protocolo. Fíjense cómo para las normas o protocolos se exigen estos elementos, ¿no? Entonces, cuando se hacen normas, las normas o protocolos son pautas escritas que regulan la actividad del equipo de salud y este equipo de salud para cumplir en un protocolo debe ser partícipe de la elaboración de esa norma. Muchas veces cuando el médico no participa de la elaboración de la norma, no la cumple, no la quiere cumplir, en otras palabras. Pero los criterios de elaboración de normas de atención, fíjense, hay dos de ellos. Uno, que la norma sea de calidad, dicen, cuando asegura un nivel mínimo de atención
y cuando es aplicación de un conocimiento científico actualizado. Por lo tanto, medicina basada en evidencia entra en este límite. Voy a hacer una norma de atención, un protocolo de atención, pero basado en conocimientos científico actualizado. Por ejemplo, en programas de formación clínica a nivel del pregrado y posgrado es un instrumento muy útil para estudiantes, pero tiene que haber ganas de aprenderlo y tiene que haber un tiempo dedicado al aprendizaje de esta nueva estrategia, ¿no? Y lo otro es el fortalecimiento de actividades de investigación. Como yo investigador, ¿cómo encuentro las mejores publicaciones actuales sobre mi tema de investigación? Aplicando medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, eso también mejora mucho. Ahora fíjense cómo David Sackett está figurando, nos ha legado libros, como en este caso Epidemiología Clínica, la ciencia básica para la medicina clínica, la medicina basada en evidencia, cómo practicarla y cómo enseñarla. Ahí está David Sackett con su colaborador Brian Haynes, con el que ha escrito más artículos sobre esto. Y fíjense que no es solo la medicina que actualmente se ocupa de esto, no. Hoy en día, gracias a esta nueva estrategia de actualización, de aprendizaje, tenemos enfermería basada en la evidencia, medicina de laboratorio basada en evidencia, manejo odontológico materno-infantil basado en evidencia científica. Tenemos acceso a muchas páginas que se especializan en medicina basada en evidencia, para aprender medicina basada en evidencia. Fíjense, recursos sobre medicina basada en evidencia en estas páginas que ven acá en español y todo ahí, archivos, presentaciones, etcétera, que nos van a ser muy útiles. Entonces, ¿qué hemos aprendido con esta charla? O sea, en una hora no van a aprender toda la medicina basada en evidencia. Yo doy clases mínimo de 10 horas a 12 horas con personal médico, con prácticas incluidas para que tenga mejor idea de lo que es la medicina basada en evidencia, ¿no? Porque si no aplicamos la medicina basada en evidencia, nuestro querido y recordado Quino, que en paz descanse, creador de Mafalda, nos ha puesto también esta broma en el área médica, ¿no? Fíjense, paciente explicando su problema, ¿no? Pues con una puntada que comienza aquí al costado, el médico lo está escuchando y luego va subiendo hasta llegar aquí, entonces es una ansia, una ahogo, una opresión. Y fíjense lo que dice el médico, ¿no? Ay, mi madre, los mismos síntomas, ¿qué diablos tendremos, ¿no? Entonces, fíjense el mensaje, ¿no? Un médico antiguo, viejito, si ustedes quieren, y que ya pues también demuestra que los conocimientos, si no han sido actualizados, o sea, esta va a ser una medicina basada en la providencia, ¿no? Entonces, eso es algo me gusta compartirlo con ustedes. Así que a mí se me ha pedido hacer esta charla, esta exposición acerca de las generalidades de la medicina basada en evidencia, y esas son, ¿ya? Si está programada una siguiente sobre cómo se busca literatura médica, creo que tienen una clase para ello, cómo buscar literatura médica, y si se precisa luego cómo evaluar, cómo criticar esa literatura médica, pues bien, o sea, así ya tendrían los tres elementos completos, ¿no? Es decir, uno, entender bien qué es la medicina basada en evidencia, cómo busco información. En la primera parte es cómo genero preguntas para buscar información, cómo encuentro esas evidencias y cómo las critico y cómo selecciono las mejores de esas. ¿Ya? Entonces eso es algo para que ustedes tengan. Si hay alguna consulta, pues estoy presto para poder responderles. Muchas gracias, doctor, por su presentación y por su tiempo. Tenemos ya una primera pregunta de Reinaldo Pizarro. ¿Por qué indica que los artículos son sesgados si uno de ellos cumple con los requisitos para ser indexados?